aprendiendo a vencer obstáculos. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre nuestro crecimiento depende de qué? De aprender a vencer los obstáculos. ¿Sí estamos ahí? ¿Me siguen? Y cada vez que usted aprende a vencer los obstáculos con los que se encuentra cada día, su vida espiritual empieza a crecer. Si usted aprende a vencer el enojo, si usted aprende a vencer la tentación, si usted aprende a vencer su mismo ser, a sujetar su propia vida, a tener dominio propio, usted está creciendo. ¿Estamos de acuerdo? Esos son obstáculos en la vida. Un mal momento, una mala noticia, y de pronto nos desplomamos, pero nos acordamos que hay un Dios que dijo que íbamos a pasar por ese tiempo también. Y dice el Salmo que Él nos guardará también de las malas noticias. Entonces hay malas noticias, pero Dios está con nosotros, vencemos el obstáculo. Amén. Y el día de hoy vamos a estar viendo el segundo obstáculo. Hoy vamos a ver el obstáculo más grande, y el tema es justamente ese: cómo vencer el obstáculo más grande. Quiero que vayan a sus Biblias en Gálatas 5:1 y vamos a tomar de base este versículo. Dice de la siguiente manera, quiero que lo lean fuerte conmigo al contar 3, 1, 2, 3. Cristo, para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Pueden leerlo conmigo una vez más y más fuerte. 1, 2, 3. Cristo nos libertó. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Amén. ¿Sí? El propósito de esta enseñanza, de este segundo capítulo, por llamarlo así, de esta serie, es que debemos de aprender que el pecado será siempre el obstáculo más grande. ¿Cuál es el obstáculo más grande? El pecado es el obstáculo más grande que tendremos que vencer, y que no podemos vencerlo por nosotros mismos, que solo con la gracia de Dios lo venceremos. Así cada uno aceptará la gracia de Dios en su vida. Quiero decirle que cuando terminemos esta predicación, cuando termine esta enseñanza, la intención es que usted haya captado que el problema más grande que usted tiene no es que no venga a la iglesia, o la salvación suya no es que venga a la iglesia. El pecado, el obstáculo más grande que usted tiene es el pecado, y que con ese todos, diga conmigo, todos luchamos. Con ese todos nos enfrentamos diariamente. Usted es sometido por sus propios deseos, y eso lo vamos a ver más adelante, a las tentaciones y al pecado. Pero la intención de Dios es que usted no luche en sus fuerzas, sino que usted aprenda a abogar a la gracia de Dios. Amén. ¿Sí? Ya hablamos un poco de lo que fue la semana pasada, y hoy vamos a aprender a vencer probablemente el obstáculo más grande de nuestra vida y que tenemos todos en común. Es el obstáculo del pecado. ¿Pero qué es pecado? ¿Y hay pecado? ¿Qué es el pecado? Pecado. ¿Cómo podemos definir el pecado?
¿Sabe usted cómo se define el pecado? No haga eso porque es pecado. ¿Pero por qué es pecado? ¿Usted ha profundizado un poco eso? ¿Por qué es pecado? ¿Alguna vez usted se ha detenido? Le dice, no robe porque es pecado. ¿Pero por qué es pecado robar? Definición de pecado: pensamiento, palabra o acción que se considere que va en contra de la voluntad de Dios o los preceptos de la religión. ¿Lo captó? Va de nuevo. Dice que el pecado es pensamiento, palabra o acción que se considera que va en contra de la voluntad de Dios o los conceptos de la religión. En el crecimiento de nuestra vida, el pecado siempre es un obstáculo que tendremos que vencer. ¿Se ha dado cuenta usted cómo familias se han destruido porque no pueden pasar el obstáculo del pecado? ¿Ha analizado usted cuántos hogares se destruyen por el adulterio? Y no digo que de parte del hombre, porque hoy estamos como 50-50 y a veces 55-45 y ahí vamos. ¿Ha visto usted cuántas empresas se vienen al suelo porque empiezan a robar, autosabotearse y un montón de cosas, a engañar, a hacer cosas injustas? Y cuando usted vio estaba muy bien arriba y de un pronto a otro. ¿Ha visto usted cómo los ministerios, líderes de ministerios grandes, tremendos, con dones, unción de Dios y todo, de un pronto a otro están arriba y cuando usted se dio cuenta desaparecieron? ¿Por qué? Diga conmigo, no aprendieron a vencer el obstáculo del pecado. ¿Me siguen ahí? ¿Sí? No aprendieron a vencer el obstáculo del pecado. Veamos cómo podemos nosotros vencer el pecado. Vamos en materia. Lo primero, primer punto, lo tienen ahí los que van apuntando: no te acostumbres a él. ¿Cómo podemos iniciar a vencer ese obstáculo? No nos acostumbremos a él. El problema de muchas personas es que se acostumbran a vivir en esa condición. El problema de muchas personas es que lo hacen parte de su vida ya natural. ¿Me estoy explicando bien? Veamos lo que dice Gálatas 4:30 y 4:31. Pero, ¿qué dice la Escritura? Dice el apóstol Pablo, inicia con una pregunta: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Y el 31 dice: así que, hermanos, no somos hijos de, sino de la libre. El apóstol Pablo hace una alegoría acá, hace una comparación, da un ejemplo a través de lo que sucedió en el Antiguo Testamento en el caso de Abraham, Agar y Sara. Él hace una comparación. En aquel momento Agar era la esclava y Sara, en su desesperación, le dice a Abraham: esfuércese, sea muy valiente y métase con la chiquilla esa. Y el pobre viejo fue obediente. Queda embarazada, da a luz un hijo y su nombre fue Ismael. Porque Sara no esperó en el punto donde Dios le dijo: yo les voy a dar descendencia. Luego viene Sara y queda embarazada. Diga conmigo, al tiempo de Dios. Sí, queda embarazada y da a luz un hijo. Entonces Agar se burlaba del hijo de Sara.
Agar de pronto, mientras que su señora no estaba embarazada, se sentía más que ella porque le había dado un hijo. Diga conmigo, pero nació el de la promesa y las cosas cambiaron. ¿Ahí cambia? Ya sé que es lo que ven ustedes. Abraham no podía tener al hijo de Agar y a su hijo y al hijo de Sara al mismo tiempo. Tenía que tomar una decisión. Uno era el hijo de la promesa y la bendición, el otro no. Eso es la alegoría de la lucha que tenemos que enfrentar nosotros. Los dos eran parte de su vida hasta que decidió sacar uno. Nuestra vida se basa en eso. ¿Ha visto la fábula del diablillo y el angelito? ¿Sí? ¿Sí la ha visto? Así se debate nuestra vida. Hay personas que se acostumbran en vivir con el pecado y eso los lleva a vivir en maldición. Se acostumbran a vivir, ¿sabe cómo? En enfermedades. ¿Sabía usted que hay enfermedades que son raras? Hablaba con mi compañero de trabajo esta semana, me hizo una pregunta ahí un poco curiosa. Porque él me decía, ¿de verdad la parte espiritual existe? Y yo le decía, sí, claro. A ver, ¿quiénes de ustedes han escuchado de una enfermedad rara que los médicos no pueden decirle qué es? Que le hacen chequeos de todo y no aparece nada. Sí, ¿han escuchado ustedes de eso? Déjeme decirle, hay gente que se acostumbra a eso y dice, ya yo no sé, yo viviré y moriré con este dolor. ¿Han escuchado ustedes esas expresiones? Los hacen parte de su vida. Y muchas veces, esta situación se da porque hay pecado en la persona. Hay algo que tiene un derecho legal el enemigo en su vida. Y vive en esa condición. Hay gente que se acostumbra a vivir en la pobreza, en la miseria, en la mediocridad espiritual. Ay, mientras que me dejen subir al altar está bien. Sigo siendo parte del equipo. Ya, yo creo que no es tan malo. Y viven una vida mediocre espiritualmente porque no se atreven a echar fuera ¿a quién? Al pecado. ¿Me estoy expresando bien? ¿Sí? Problemas familiares. No, hombre, usted se asusta de eso, nosotros somos así. ¿En serio? Y entonces, ¿dónde está que cuando Dios puso sus ojos en la tierra, dice que todo estaba desordenado, vacío, pero Él vino y todo lo ordenó? ¿Cómo es posible que por causa del pecado se viva en el hogar como perros y gatos? No sé si están aquí conmigo. Sí, lo veo así como que muy serios. Relájense. De pronto el que le está hablando más Dios es a mí, pero tranquilo, yo me lo aguanto como los machos. Sí, se acostumbran a vivir en un puro pleito, pero no están dispuestos a echar fuera el pecado, no están dispuestos a echar fuera aquello que los pasa martirizando noche y día. Personas que viven esclavas del pecado sexual, pornografía, adulterio, masturbación, llámele como sea. Viven esclavos de eso, pero no se atreven a echarlo fuera, porque todavía no han comprendido que hay algo que se llama pecado, que hay que apartarlo. Porque cuando viene la gracia de Dios a mi vida, el día que tú fuiste rescatado, el día que Cristo entró a tu vida, Él dijo: yo no tengo nada que ver con las tinieblas. La luz no tiene que ver con las tinieblas. Una cosa es esto y otra cosa es aquello. Debes de aprender a vivir recta, justa, piadosamente y santamente. No sabes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. No sé si
usted ha escuchado eso, yo lo he escuchado, y aunque es muy difícil, estoy dispuesto a seguir adelante. ¿Me explico bien? Segundo, ¿cómo vencer ese obstáculo? ¿Por qué muchas veces no podemos echarlo fuera y nos acostumbramos a él? ¿Cómo dice el segundo punto? Identifica el obstáculo y llámalo por su nombre. Hoy las cosas se ven todo muy natural y todo se le llama con otro nombre. Algo así como trastornos. Trastorno, pero no el de redimido, ¿verdad? Y los locos esos. Para los jóvenes nosotros lo entendemos. Se le llama trastorno. Al que roba se le llama, es convulsivo, cleptómano. No le llaman ladrón. Es una enfermedad. ¿Lo han escuchado ahora? Sí. Al que es adicto, trastorno de conducta. Al que miente, al que es violento, trastorno de la niñez. Entonces dice, yo soy así por esto o aquello, y no se identifica el pecado como pecado. Aquella muchacha no es que le guste andar con todos, es que es muy afectiva. Aquellos no es que sean chismosos, es que son muy comunicativos. Se le cambia el nombre. No me presto para escuchar chismes, es que me estoy informando. ¿Sí? No es que le dé vuelta a mi mujer, no, es que la estoy rindiendo. Miren, las cosas ya no se le llaman por su nombre. Y el pecado es pecado. No puedes ponerle pañitos de agua tibia, no puedes decir, es una mentirita blanca, es mentira, punto. No podemos jugar de una cosa aquí y afuera hacer otra cosa. ¿Me estoy expresando bien? ¿Sí? Entonces dice, tienes que identificar muy bien el pecado como un obstáculo en tu crecimiento. El pecado se viste de luz. Y hay veces que cuesta identificarlo entre bendición y maldición. Ese pecado puede ser tu príncipe o tu princesa. Ese pecado puede ser tu trabajo o seguir esperando en Dios. Santiago dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado con sus propios malos deseos, lo arrastran y seducen. La palabra que se traduce aquí en griego es epizumia, que significa codicia, deseo, pasiones. La tentación en la parte tuya, sus propios malos deseos le atraen y le seduce. Después queda embarazada y da a luz el pecado, y el pecado, la muerte. Romanos dice de la siguiente manera, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Llamen las cosas por su nombre. ¿Están aquí? Debemos de aprender a llamar las cosas por su nombre. José, el hijo de Jacob, cuando estaba en Egipto,
dice que aquella mujer, la esposa de Potifar, llegó a seducirlo. Y debemos de aprender de esto. Y él le dijo de la siguiente manera, Génesis 39:9, en esta casa no hay nadie más importante que yo. En otra traducción dice, en esta casa, aparte de mi jefe, no hay nadie que tenga más poder que yo. Dice, mi patrón no me ha negado nada. ¿Están aquí? Excepto meterme con usted, señora, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Diga conmigo, el pecado tiene nombre. Tengo que aprender a llamarlo por su nombre. ¿Sabe qué es otra traducción en la última parte? Dice, ¿cómo puedo yo tener relaciones sexuales con usted y defraudar a Dios? Aquí lo pone un poquito. ¿Cómo puedo meterme? La otra traducción dice, ¿cómo puedo tener relaciones con usted y defraudar a Dios? Debemos de aprender que para vencer el obstáculo del pecado, tienes que llamarlo por su nombre. No sé cuál es el pecado y con qué estás luchando hoy por hoy. Llámalo por su nombre. Deja de disfrazarlo. Podrás engañar al pastor, a toda la iglesia y a todo el mundo, pero hay alguien que conoce tu corazón, tus intenciones, tus pensamientos, y eso nadie te puede librar, solamente Dios a través de su gracia. Amén. ¿Sí? Tercero, ¿cómo vencemos el obstáculo del pecado? ¿Cómo vencemos el obstáculo del pecado que no te deja crecer? ¿Cómo lo vencemos? Esta alegoría de Gálatas era la sombra de lo que Jesús nos ofrece. Isaac representa la gracia de Ismael, la ley del pecado. Gracia significa favor no merecido. Y muchas veces se confunde con la misericordia. El pastor daba un ejemplo un día de estos y hablaba del que se robó la vaca. ¿Ustedes se acuerdan de ese? Sí. Hay tres cosas que las aprendí así: justicia, misericordia y gracia. ¿Cuáles son? Justicia, misericordia y gracia. Vamos a ponerlo así, algo normal, algo así. Una persona que roba, vamos a poner el mismo ejemplo. Yo le robé, ¿cuál es su nombre? Fran. Yo le robé a Fran 10 millones. ¿Qué sería lo justo? ¿Jurado? ¿Qué sería lo justo? Y si no, pero yo se lo robé, entonces quiere decir que no tengo la intención de devolvérselo. ¿Cuál sería la justicia? Que me metan a la cárcel. Pero él dice, no, la verdad Dios sabrá qué hace conmigo. Mira, Kenneth, no te voy a meter a la cárcel por eso. Eso se llama, diga conmigo, el pago no merecido. Pero aparte de eso me dice, Kenneth, mira, cierto, me robaste 10 millones, tome 5 millones más. ¿Lo está entendiendo? ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Dice el apóstol Pablo, porque nosotros lo único que merecíamos era la muerte eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió en la cruz. ¿Estás comprendiendo? ¿Estás comprendiendo cómo se puede vencer el pecado? Que no es a través de los sacrificios que usted haga, perdóneme, no es ir a la basílica, no es entrar de rodillas aquí, no es un mes de ayuno. Hay mucha gente que hace todo eso y no se arrepiente de su pecado. ¿Están conmigo?
Hay mucha gente que pasa el proceso y no se arrepiente de su pecado. Hay mucha gente que pasa un proceso y no se atreve a acudir a la gracia de Dios a través de Jesucristo, a ese regalo inmerecido, a eso que ni usted ni yo teníamos oportunidad de tener hoy una relación con Dios. Dios dijo: yo voy a dar mi mejor regalo, voy a dar a mi Hijo Jesucristo, y Él morirá y pagará los pecados de ellos para que ellos sean libres, y quiero que sean libres para siempre. Yo no sé si usted puede entenderlo, no sé si usted puede darle un aplauso a aquel que lo ha libertado, a aquel que dio lo mejor por usted. Ni usted ni yo lo merecíamos. Eso se llama gracia. Es el regalo no merecido. Tú no puedes vencer el pecado con tus fuerzas. A pesar de que la gracia de Dios es un regalo, hay muchas personas que lo rechazan. Tú te pudiste haber apartado, tú puedes andar mal, vuelve de nuevo a la gracia del Padre. Y digo de una vez, la gracia no lo confundas con licencia para pecar. Porque si mueres en tu pecado, ya tú sabes dónde vas. ¿Me están captando? ¿Sí? Debes de entender eso. Debes de entender que este gran obstáculo solamente a través de la gracia. ¿Y sabes cuándo tú puedes dar tu mejor regalo? ¿Tú sabes cuándo? Cuando tú amas con todo tu corazón. No creo que usted saque un regalo de 100,000 colones para dárselo a una persona que le cae mal, ¿verdad que no? ¿O sí? Levante la mano todos los que lo hemos hecho. No lo hacemos. Pero si tu hijo, tu esposa, tu papá, tu mamá te lo pide, no importa, vamos y lo hacemos. Al igual Dios te ama tanto que Él dio lo mejor por ti. Amén. ¿Sí? Siempre hay una acción que me toca hacer, y esa nadie la puede hacer por mí, me toca a mí, yo tengo que recibirlo. Ahora, la gracia es algo pasivo, definitivamente no. Dice la palabra en Romanos 6, 1 y 2, y dice de la siguiente manera. Ya vamos concluyendo. Dice: ¿qué concluiremos? ¿Que vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Quiero que lo veamos en esta nueva traducción, en esta otra traducción que me gustó. Dice, traducción lenguaje actual. ¿Puede leerlo conmigo? 1, 2, 3. Vivamos dice el 2. Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. ¿Suena bonito? ¿Ah? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿es algo pasivo lo de la gracia? No, tienes que tomar decisiones radicales. Dígale que está a su lado, tiene que tomar decisiones radicales. Ahora, con la fuerza de Jesús en su vida, usted tiene el poder para alejarse del pecado. Ahora sí. Ahora nos toca a nosotros firmes en la libertad. Ahora nos corresponde a nosotros estar firmes en la libertad que Jesús nos dio. Concluyo con el versículo que inicié. Gálatas 5:1 dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Vamos a ver si nos acordamos. ¿Cuál es el primer paso para ser libres, para vencer el obstáculo?
no se acostumbre a él. Si durante tu vida y hasta aquí te has acostumbrado a algo que no agrada a Dios, hoy es el día que puedes renunciar a eso. Hoy es el día que debes de echarlo de tu lado. Lo segundo, diga conmigo, debo de llamarlo por el nombre. ¿Cómo es? Identifícalo y llámalo por su nombre. ¿Qué es lo que cuando quieres ir a la presencia de Dios bloquea tu mente? ¿Qué es lo que no te deja orar? ¿Qué es lo que no te deja leer la Biblia? ¿Qué es lo que no te deja perdonar? ¿Qué es lo que no te deja dejar libre a una persona? ¿Qué es lo que no te deja ser feliz? ¿Qué es lo que no te deja servirle a Dios? Dice la palabra que cuando vayas a tomar la cena del Señor debes de autoexaminarte. Y muchas personas prefieren no tomar la cena del Señor que arrepentirse del pecado. ¿Están conmigo? Dios no te está diciendo no lo tomes, le está diciendo hágalo, primero arrepiéntase y luego venga y hágalo. Llámalo por su nombre. Y por lo último, el tercer punto, ¿cuál era? ¿Cómo puedes vencerlo? Diga conmigo, a través de la gracia de Dios, a través de su regalo inmerecido. ¿Hay alguien que Dios le ha hablado en esta mañana? Sí. Porque de pronto no es el tipo de predicación o de sermón eufórico, pero estas son las palabras que pueden cambiar tu vida de hoy en adelante. Estas son las palabras que pueden cambiar tu relación con Dios de hoy en adelante. Estas son las palabras que pueden cambiar tu matrimonio, tu estilo de vida de hoy en adelante. Esta es la palabra que Dios tiene para hoy. Y con esto debes de aprender de ir cada día en el Señor. Concluyo. Apenas nació Isaac, Abraham echó fuera a Agar y a Ismael. No antes. Una vez que llega a tu vida la gracia, tienes el poder para echar fuera el pecado. Imagínate toda la obra de Cristo en la cruz, con el único propósito de quitar el obstáculo más grande y pesado que podrás enfrentar. Y de nada sirve si no lo crees y si no lo recibes, si no recibes a Dios en tu vida. Sucedió con una de mis hijas el domingo pasado. Y sabía que tenía que hablar de esto y Dios me habló a través de eso. En ella había la esperanza de algo que ella quería y desde hacía mucho tiempo lo pedía. Y al ver que no se fue cumpliendo el asunto a los ojos de ella empezó a deprimirse y un montón de cosas. Y su actitud no fue la correcta. Mientras que mi esposa me decía, es que yo le decía, tranquila, le digo, es parte de. Y mientras que eso sucedía, Dios me seguía hablando. El domingo pasado ella cumplió años. Vino a la iglesia, llegó a la casa, más o menos, ya se iba aflojando un poco. Y llegó el momento, la mandé a la pulpería, hizo su mandado, llegó. Le dije, quiero hablar con usted. ¿Usted cree que su actitud es la mejor? ¿Qué pasa con usted, papi? Es que así, y yo no me entiendo. Le digo, ¿pero usted qué? Es que yo quería aquello que yo le pedí, que no sé cuánto. Y mientras que ella hablaba y se le venían las lágrimas, saqué aquello que ella anhelaba. Y ella me dijo las palabras que le he dicho muchas veces a Dios: no me lo merezco. Cuando ella dijo eso,
pude entender cuántas veces he sido tan infiel con Dios. Cuántas veces he aconsejado a muchas personas y he hecho muchas cosas, y de pronto mi ser está completamente aparte de eso. No importa los años que tengas en el Señor, o si no lo conoces, hoy es un buen día para que lo conozcas y lo dejes entrar. Quiero decirte que la gracia de Dios está para ti. Inclina tu cabeza ahí donde estás y medita lo que Dios ha hecho en tu vida. Medita en lo que ha estado siendo tu vida, si de verdad has sido fiel ante Dios, o si tú lo estás defraudando, como dijo José. ¿En qué le has estado fallando a Dios? ¿Sabe? Desde la mitad de la predicación estoy quebrantado por dentro, porque soy indigno tan siquiera de impartir su palabra, y así me siento. Pero sé que la gracia de Dios hoy está aquí, está para abrazarme y para decirme: sigo confiando en ti. Igual quiero decirte, la gracia de Dios está hoy en este lugar. Y si quieres arrepentirte, ponte de pie y dile: Señor, yo quiero ir de nuevo. Si tú reconoces que le has fallado a Dios y que hoy necesitas abogar a su gracia, ponte de pie. Y si tienes deseos de venir aquí al frente y a postrarte y decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque he sido, Señor, tan falso en lo que hago. Pero hoy entiendo que tu gracia, tu amor puro está para mí. No importa si eres líder, no importa lo que seas. Quítate los títulos, porque los títulos que te dé el hombre no entran al reino de Dios. Entran los hijos, los que han sido arrepentidos, los que fueron redimidos a precio de sangre preciosa. Esta es una mañana para acercarse al Padre nuevamente. Oh, cuán hermoso Dios es maravilloso. es nuestro Salvador. Canta aleluya. Esta es una mañana para volver a Él. Cristo vive. Esta es una mañana para volver a Él. Nadie es más. La manera de acercarse antes era matando un animal. Hoy solamente tienes Solo que ser humilde y venir ante su trono y decirle: Señor, hoy me vuelvo a ti. Llama al pecado que tienes, el que te sostiene, el que te ata, el que no te deja avanzar. Llámala por nombre. Oh, cuán hermoso Ya basta de vivir en la intención de que yo quiero ser y que yo quiero hacer. Hoy Dios te abre la puerta y te dice: tú puedes y tú lo vas a alcanzar. Cristo